Hay lugares donde nada sobresale, sin embargo, es imposible olvidarlos. Así comienza Estado de Materia del poeta, ensayista y editor Carlos Cosiña. De acuerdo a la crítica especializada, un poeta esencial, con una obra sigilosa, sensorial, que explora el paisaje, los espacios públicos y privados, las materias, desconcierta y transgrede con nuevas formas de ver. Pero más allá de lo que diga la crítica especializada, yo como lectora tuve el gusto de leer a Carlos Cosiña a través de su reciente libro, editado por Lumen, y que fue lanzado, de hecho, el día de ayer, 10 de diciembre. Y me dejó sobrecogida, movilizada, más que entusiasmada, incluso en ese concepto más religioso de la palabra, ¿no? Cuando dicen del entusiasmo para aquellos que creen, no es mi caso, pero sí igual, de tener a Dios adentro. Porque hay mucha vida con todo lo orgánico y sensorial en la obra de Carlos Cosiña. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Municipal de Santiago y también el Premio del Círculo de Críticos de Arte. Y hasta paisajes, hasta concepción, hasta sonidos, hasta memoria, hasta violencia, hasta habitar, hasta lenguaje, hasta aguas, hasta percepción, son los contenidos, los capítulos de Estado de Materia. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. La verdad, te decía fuera de micrófono, no tengo, digamos, pudor en decirte que amé tu libro y que si bien como lectora y como periodista, sin saber nada de figuras literarias ni ser especializada en ninguna materia, siempre he tenido como un cierto temor al leer poesía y creo que le pasa a mucha gente. Y no sé si eso obedece a los mismos críticos, más que incluso a las y los poetas, de que existe esa distancia que parece que no es tal. Es porque uno se olvida de ser niño o niña. O niña. Si tú te fijas, los niños en general utilizan el lenguaje en forma muy creativa y solos producen rimas, porque yo no uso rimas, pero solos producen rimas y son capaces de imaginar muchas cosas y que todo es posible. Entonces, cuando eso se constriñe por las reglas que se ponen, por el sistema educativo, etcétera, se deja de jugar con las palabras, se deja de escuchar la sonoridad de las cosas, se deja de observar cosas que después son vistas fundamentalmente a través de lo que es necesario, lo que es práctico, lo que, etcétera, etcétera. Y se olvida que una de las cosas más definitorias de las personas es la capacidad de imaginar, la capacidad de abstraerse de algunas cosas para poder centrarse en lo que en ese momento le parece importante. O sea, un niño en determinado momento puede quedarse mucho rato absorto mirando una hormiga o algo, y eso no es práctico, pero creo que es esencial, digamos. ¿Ya? Bueno, qué bueno que no lo hayas olvidado tú. Nosotros te agradecemos porque también nos despierta, nos recuerda. Mira, te voy a comentar algunas de las anotaciones que son en realidad como esas impresiones que me quedaron al leerte en el Estado de Materia, Carlos, para ver si podemos ir desarrollando algunas cositas, ¿no? Sentí desde el primer momento, sobre todo hasta paisaje, como una sinestesia de la naturaleza y un diálogo, un contraste y la coexistencia entre lo que se crea, ahí lo humano, la tecneno, y lo ya creado, o sea, la técnica quizás divina. Y con tu poesía se me subraya, a propósito de lo que acabas de señalar, la mirada como gesto y sentido, una mirada penetrante, fantasiosa, orgánica y pesimista también, pero un pesimismo, como dicen, que es como un optimista bien informado o que observa bien. Y una observación que manipula, pero en el sentido de la alquimia, de aquello que llamamos realidad o creemos que es realidad. Lo imperceptible no se te escapa. Y tú dices en algún minuto también dentro de tus poemas, observarse en un programa, asociar objetos dispares,
tejer secuencias. Y hay mucha oscilación, mucho movimiento. Está muy viva tu poesía. ¿Cómo logras eso y cómo no perdiste la observación a propósito del ser niño? Simplemente en percibir en determinado momento que no había ninguna posibilidad de expresar aquello que estaba ocurriendo. O sea, por decirlo en forma muy sintética, me empezó a preocupar aquello que ocurre cuando tú dices, o alguna persona dice, me quedé sin palabras. No sé cómo describirlo. O, ¿en qué estás pensando? En nada. El quedarse sin palabras o pensar en nada, ¿ya? A mí me provoca ver la posibilidad de decir aquello que no podemos decir. ¿Te desafía? Me desafía. Te provoca literalmente. Me provoca literalmente. Decir aquello que no podemos decir o tratar de ver qué es eso de pensar en nada. ¿Ya? Que es una respuesta cliché, pero que corresponde exactamente a una forma de estar. Entonces, para mí el poema, ¿ya?, es una forma de conocimiento. Por eso yo te emparentaba mucho cuando te leía, y a propósito de incluso la poesía en general, y muy emparentado con lo que a mí me pasa además con Elvira Hernández. Sí. Tú fuiste además jurado cuando ella obtuvo el Premio Nacional de Literatura, que fue por unanimidad, pero tú también señalabas que si no hubiera sido por unanimidad, igual hubiera estado tu voto, así, o sea, evidente. Pero eso de cuán emparentado está la filosofía, y sobre todo en tu poesía y la de Elvira, pero la tuya en particular hoy, la poesía con la filosofía, porque está la curiosidad y el asombro y el querer asir a través del conocimiento, el verbo y la palabra, eso que llamamos realidad. ¿Te parece como que hay una similitud? Hay una similitud, sin embargo, con la filosofía como yo no tengo mucha conexión, ¿eh? O sea, no, he leído evidentemente a varios filósofos, pero en particular no soy una persona que esté cercana, digamos, a leyendo, leer, a filósofo, ¿no? Y visitarlo, cosas así, sí. No, pero lo que sí me interesa, y en eso he aprendido algo de la filosofía, pero fundamentalmente de la ciencia, es buscar la manera, además de poder decir aquello que no se puede decir. Ahí estoy, ya estoy en filosofía, exactamente. Sí, ya, es tratar de descubrir cuáles son las preguntas. Porque generalmente uno tiende a pensar que lo que hay que buscar es la respuesta. Y las respuestas siempre están. ¿Ya? Siempre están. Lo difícil es hacer la pregunta correcta. No sabes cómo me interpela en el rol que ocupo yo aquí como periodista. O sea, lo difícil es hacer la pregunta, porque y aquí fuera el periodismo, la respuesta siempre está. Cuando tú descubres una respuesta, no es que aparezca de un lugar, sino que ya lo sabías. Y en el enunciado de la misma pregunta está. Está, sí. Exactamente. Entonces, mi preocupación es en ese ámbito. Y ahí entramos a una cosa que tiene que ver con el lenguaje. Fíjate que nosotros usamos el castellano, o español, como le dicen, yo prefiero decirle castellano, sí, claro. ¿Ya? Pero lo usamos aproximadamente 500 millones de personas, aproximadamente, hay discusiones. Pero lo usaron hace mucho tiempo, por darle una fecha, el año 1100 y tanto, miles de personas, y además lo fueron transformando. Y lo van a usar decenas, por decirlo menos, de personas en un tiempo más.
Por lo tanto, el idioma tiene o está construido por millones de personas y por lo tanto nosotros no somos dueños de ese lenguaje, sino que ese lenguaje, esas palabras, ese idioma, nos influye. Y por lo tanto, cuando usamos la palabra, lo que estamos haciendo es usar una palabra que tiene miles de capas por todos aquellos que lo usaron y miles de capas por cómo tú los usas. Entonces, muchas veces el idioma es mucho más sabio que uno. Porque está con toda esa carga, con todos los errores, con todos los desvíos, y por lo tanto cuando tú lo utilizas, efectivamente estás al mismo tiempo utilizando algo de millones, pero incorporando algo tuyo a eso. ¿Hay carga, hay pasado y hay originalidad? Sí, por supuesto, pero la originalidad está fundamentalmente dada por el tipo de relaciones que se establecen, digamos. Algo que tú haces todo el rato. Sí, es por el tipo de relaciones que se establecen. Y, no sé, a mí fuera de leer, fija, es bien importante escuchar. Me dicen, oye, pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Oye, lo que pasa es que estoy escuchando todo el tiempo y esto no es muy diferente a lo que le ocurre, porque ahí hablan de unas cosas mágicas. No es diferente a lo que le ocurre a la persona que es comerciante, que donde está viendo siempre va a haber alguna posibilidad de negocio. La persona que se dedica a hacer muebles siempre va a estar, bueno, en el caso de la gente que trabajamos fundamentalmente con la lengua, tiene que ver con que estás atento hasta los avisos luminosos o ya no son luminosos, sino que estos de LED, lo que escuchas lo que escuchas indirectamente en la radio, en televisión, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un grado de atención a cómo está funcionando la lengua. Y la lengua funciona no comunicando, sino que creando situaciones. Sí. No sé si me explico. Absolutamente, pero, sí. Y crea situaciones, ¿ya? Y en el caso de mi escritura tiene que ver con a ver qué es lo que siento. Pero el sentir siempre es con los demás, porque no puedes sentir solo. Sí, siempre estás relacionando y por eso decía que no se te escapa nada, Carlos Cosiña. Y acá, si bien hay esencias y particularidades también, movimientos, frecuencias, espacios rodeados de verbo, puedes hablar tanto de los insectos, los bosques, cementerios, nubes, yeguas, antenas, pastos, mares, senderos. Y hay algo que me encanta también, que está presente en lo largo de los distintos capítulos de estos hasta, ya vamos a hablar de esa dirección, avance cíclico y huida oscilante. ¿Cómo? Qué precioso esto. El desierto es el espejismo de la ciudad en el desierto. A propósito también de eso cíclico. Y hay algunos poemas que parecen, para mí, a propósito de lo que me provoca, acuarelas. Y otros son como brochas de un realismo pictórico de los oficios, cuando hablas ahí también de algunos quehaceres humanos. Vamos con esto de la constante dirección. Que en realidad no es un hacia, no para llegar a ciertos lugares, porque los lugares son unos desde incluso, sino para construir belleza. Y hablemos de cómo también son estos capítulos que yo te señalaba, o que señalaba, de los hasta el paisaje, hasta aguas, hasta percepción, hasta lenguaje. Lo que pasa es que tiene que ver con una forma de construcción. ¿Ya? Yo estoy escribiendo constantemente y poco a poco, ¿ya? En la medida que voy armando, se van armando las cosas, porque se arman. Muchas veces tú de repente descubres cómo se arman, y va formándose una especie de nube, ¿ya? No quiero hablar de cosas más duras, sino que hay una especie de nube, que hay una serie de escritos, una serie de sensaciones que aparecen en ciertas palabras, ciertos lenguajes, ciertas frases, etcétera, etcétera. Y voy ordenando en archivos que voy ordenando, se van ordenando.
y de repente me doy cuenta que una parte de esa nube tiene una impronta determinada, que puede ser la violencia, puede ser los paisajes, puede ser la lengua, puede ser Concepción, que es la ciudad vieja, puede ser eso. Y por lo tanto yo podría verlo, pues, entonces se forma una sección que tiene algo en común, ¿ya? Y en ese caso, en determinado momento pensé, bueno, estoy escribiendo desde Concepción, estoy escribiendo desde la violencia. Me di cuenta que no, ¿ya? Que no venía de ahí, sino que iba para allá, porque el lenguaje siempre es propositivo, ¿ya? Siempre es propositivo. La literatura siempre es propositiva, la poesía, lo que se llama, el poema siempre es propositivo. ¿Por qué? Por razón muy simple, porque no existe sino en el lector u oyente, ¿ya? Por eso que hice esa separación del libro, que es uno, pero todo habla sobre materia y de un estado determinado de la materia, que tiene que ver evidentemente con la concepción de la ciencia más tradicional, digamos, en los estados de la materia, pero acá como que se diluyen un poco. Pero no es desde, sino hacia. Siempre es un viaje. Exacto, absolutamente. Y el hecho de haberte criado, nacido también en un lugar tan particular para Chile también, porque todo el peso también, no solo histórico, cultural, de la educación y todo la impronta, digamos, más humana de Concepción. Yo pensaba, porque tú también lo decías en uno de tus poemas respecto al frío, sonidos que encuentras solo cuando el frío da más energía para observar el lugar en que habitas. Y pensaba en la humedad, por ejemplo. La humedad, que es algo que no puedes evitar y es algo que te toca, donde tú, quieras o no, ya estás siendo tocado y por lo tanto también hay una apertura. De alguna manera haber nacido en Concepción, haber estado tus primeras 3 décadas de vida en Concepción, y volver ahora a esa zona con esos bosques, con esa humedad, ¿permea también tu literatura, tu poesía? Sin ninguna duda. Ahora, me gusta decir, todas las personas estamos siempre situadas temporal y físicamente. O sea, no hay ninguna posibilidad que tú te salgas de eso. Incluso si quieres arrancar de eso, digamos, tu referente es ese lugar. Sí. Y en el caso mío, el haber nacido en Concepción, evidentemente me marca como a todas las personas los marcan los lugares y en este caso el tiempo en que tú te desarrollaste. Y para mí hay 2 elementos que son bastante claves en el caso de Concepción, que es fundamentalmente el agua, ¿no? Y por lo tanto la humedad, que es una de las formas del agua, porque la ciudad está entre el río Biobío y el Andalién y el mar, ¿ya? La cordillera no se ve, está muy lejana, pero la presencia de la cordillera siempre se siente igual. Se siente igual. Sí. O sea, de hecho, en una descripción que hago en un poema que es bien antiguo, dice: nací en una ciudad que a espaldas de la cordillera, etcétera. Bueno, hoy día es el Día Internacional de la Montaña, ¿sabías? Es muy sincrónico. Hoy día es el Día Internacional de la Montaña. Me acordé de ti hoy día cuando lo supe. Sí. Bueno, a lo que voy es que el agua siempre aparece presente y la ciudad además le daba la espalda al mar en su momento, ahora está bastante más abierta. Y eso hace, digamos, que constantemente el agua sea un referente en las cosas que yo escribo. Por la presencia del agua que cae como lluvia, pero también está como niebla y, como tú bien decías, la humedad. Ahora, es una humedad que es muy distinta a la humedad tropical. Claro. ¿Ya? No es una humedad caliente, no. Ni siquiera tropical. En Buenos Aires la humedad también es para mí sofocante. Sofocante, sí, para mí también. Pero acá es una humedad que es más húmeda, o sea, es más pero fría. Sí, se entiende, sí. Es más fría.
pero además acompañado de un elemento que en Concepción es muy fuerte, que es el viento. ¿Ya? Entonces, esos componentes, evidentemente, a pesar que yo viví 40 años en Santiago y me he movido por otros lugares y conozco otros, o pasado por otros lugares, el agua, la humedad siempre están presentes como referentes, digamos, sin ninguna duda. ¿Te hizo escribir distinto? ¿Ah? Las décadas o los años que estuviste acá en Santiago, ¿sentiste que te hizo escribir distinto, independiente de que no olvidas de dónde vienes? Pero por supuesto, o sea, evidentemente, por ejemplo, la presencia de la cordillera es muy fuerte, y una ciudad grande, muy dura, muy violenta, muy quebrada, hace que escriba un poco distinto, sí. O sea, el haber nacido en una ciudad como Concepción y vivido allá, una ciudad que es industrial, una ciudad que no era, hasta hace años, no era una ciudad quebrada, ¿ya? Una ciudad sin una, comillas, aristocracia. Todos eran funcionarios o profesionales u obreros, donde había química, pero también estaban las minas de carbón, y también estaban los pescadores, y estoy hablando de pescadores pequeños, y además de la industria, y con en ese tiempo un par de universidades que eran muy fuertes. Esa combinación de estudiantes y obreros, que parece un slogan, ahí se vivía, ¿ya? Sí. Entonces eso te marca, y llegar a una ciudad distinta como Santiago, que es una ciudad más quebrada, que es una ciudad en que las industrias tienden a perderse, fija, y que una ciudad en que, digamos, el cruce entre las diferentes actividades no es tan fuerte como una ciudad un poco más pequeña como puede ser Concepción. Me influyó bastante, y además que el tiempo también va cambiando la forma en que uno va percibiendo las cosas. Pero Santiago sí me influye bastante. Y una de las cosas que más y esto desde ahora, que más me ha llamado la atención, es que algunos amigos, cuando me volví, ¿no? Cuando empecé de nuevo a estar en el sur, porque no volví nunca, empecé de nuevo a estar allá, ¿ya? No sé la diferencia. Sí. Me decían, oye, te vas a poner a escribir sobre árboles, te vas a poner lárico. Me pareció que no. Entonces, al ver las cosas que he escrito, siempre está lleno de árboles, siempre lleno de naturaleza. Y lo que pasa es que en la ciudad también está presente, pero uno no lo ve. ¿Ya? No lo ve. Entonces, cuando en un momento, no sé, me preguntaban, oye, ¿cómo viste unos mosquitos y empezaste a armar unas cosas con los mosquitos? Y decir, los mosquitos también están acá. Lo que pasa es que no los ve. ¿Ya? Las estaciones, te fijas, tienen las notas más allá en donde estoy viviendo en este momento. Sí, claramente las noto más. Pero esas mismas estaciones pasan también en la ciudad. Lo que pasa es que acá uno las percibe menos, pero las percibe menos racionalmente. Pero en el cuerpo están igual. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Están igual, ¿ya? Carlos Cosiña, vamos a ir a la música, vamos a seguir conversando contigo, escuchándote, y sobre todo queremos escuchar de tu lectura de tu libro Estado de Materia, que acabas de presentar, de hecho el día de ayer, y que has editado por Lumen. Tenemos un playlist bastante especial, muy en sintonía también, esperamos, con lo que es tu poesía. Vamos con Rubio, esto es Invierno. Continuamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública con Carlos Cosiña, poeta, ensayista y editor, que acaba de lanzar su más reciente libro, Estado de Materia, editado por Lumen, y el cual estamos comentando esta tarde acá por Radio USACH. Hablábamos de la observación, la agudeza, de que no se le escapa nada. Voy a insistir en aquello, en el movimiento, en la vida, en la naturaleza, también en lo humano, y en esta coexistencia. Y ciertas, para mí, verdades, porque también creo en aquello que dice Carlos Cosiña. Lo inexistente es parte de lo que sentimos, es parte de una realidad no concreta,
con la que tropezamos sin darnos cuenta. Y eso va muy en línea con lo que acabas de señalar antes de irnos a la música, a propósito de que no nos damos cuenta de los mosquitos, de los pájaros, de las estaciones, porque estamos en una ciudad tan caótica, una urbe como es Santiago. Esta me parece una verdad casi indiscutible. Digamos que es una presencia. Hablar de una verdad es demasiado. Sí, yo sé que es pretencioso, pero para mí fue una verdad. O sea, ocurre constantemente, pero no solamente pasa con los mosquitos, etcétera, etcétera, sino que pasa con las conexiones eléctricas. ¿Ya? O sea, tú te das cuenta cómo vibrará en torno a estos postes que están llenos de cables. ¿Qué vibración hay ahí? No está hablando si es positiva o negativa. Sí. Está hablando de un tipo de vibración. ¿Tú crees que eso no nos influye? Claro. Aunque no nos demos cuenta, nos influye. Y es tan claro eso que creo que una de las muestras más claras se produjo hace como 4 años, cuando se produce la pandemia. ¿Ya? O cuando hay un temporal chico aquí en Santiago y se cae todo. Claro. Ya tenemos, en el sur tenemos otro. Claro. No sé si de verdad, pero más intenso. Sí. Si se cae la luz. Se cae la luz y nos quedamos tropezando. Y tropezando no solo físicamente, sino que tropezando incluso mentalmente. Tropezando, ¿ya? Dependemos de pequeñas conexiones constantemente. Vivimos por casualidad. ¿Ya? Y eso es bueno tenerlo en cuenta para poder transformar esa casualidad en una potencia y una fuerza y unas ganas de estar vivos. Te iba a decir, a ti te gusta estar mucho vivo, eso es lo que uno percibe y la sensación que te queda de leerte. Y insisto, voy a buscar tus otros libros. Y esto un paréntesis antes que nos compartas tu lectura. Carlos Cosiña, hace poco estuve conversando con Agustín Esquella a propósito de su ensayo sobre la vejez. Y quería preguntarte qué es para ti la vejez o la enfermedad, y donde estamos viviendo cada vez más. Yo me queda muy poco para cumplir los 50 años. Y es algo que está mucho más presente, que creo que le hacemos menos el quite. Y a ti te gusta mucho la vida. Y eso se nota. Sí, me encanta. Ahora, no sé si hablar de la vejez. Me suena rara la palabra, pero efectivamente soy un viejo, o estoy viejo. O sea, ¿en qué sentido? Hay fatiga material, tan claro como eso. Tengo 74 años, me siento bastante bien, pero no sé mañana. No sé, ¿ya? Lo que pasa es que leyendo bastante y sintiendo más, me ha tocado leer a varias personas, y entre ellos a un autor que se llama Francisco Varela, sí. que trabajó muchos años con... ¿cómo se llama? Bueno, y Varela en determinado momento le preguntan, ¿hay seres mejor adaptados que otros? Dice no. Si vive, está adaptado. ¿Ya? Si vive, está adaptado. Y mi percepción, digamos, es que precisamente por la fragilidad de la vida, la fragilidad impresionante, ¿ya? O sea, si tú estudias un poquito cómo funciona el cerebro, la posibilidad de un accidente vascular es infinita. De hecho, es el único acercamiento a la enfermedad en tu libro, en Estado de Materia. Has hablado de ahí de accidentes vasculares. Ya. Sí, me llamó la atención. El único minuto donde está la enfermedad. Bueno, sí, lo que pasa es que el accidente vascular, como muchos otros, puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, al saber que es provisorio todo esto, dan más ganas de estar ahí, ¿ya? O estar aquí, tan simple como eso. Y pensando, digamos, que la materia es profundamente optimista, porque siempre quiere pervivir, ¿ya? Hasta que se agote y se apague en sí misma. Eso.
Y ahora quiero escucharte y solo mientras buscas ahí lo que vas a compartirnos, Carlos Cosiña, qué cosa más linda en la página 61, cuando habla del deseo, en menos de 2 líneas. El deseo es indescifrable sin dolor, una nota aguda en un momento de indefensión. Lo amé. Ya, ¿qué nos vas a compartir ahora? Un par de cosas. Te escuchamos. Carlos Cosiña, aquí en Frecuencia Pública. Caminar en la misma dirección y el mismo espacio cerca de 20 veces, no alrededor, forma un sendero. Si es en tierra, con o sin vegetación, es más marcado que en las superficies de materiales elaborados o puestos allí con intención de cubrir y facilitar el paso. Las marcas en lo descubierto serán atravesadas, nunca seguidas, por diversos vivientes en tamaño y contextura o sobrevoladas. Luego, quizás se evaporarán en viento o vegetación. Los caminos y senderos a veces quedan, las huellas desaparecen. Esto es al inicio, hasta paisajes. Lo recuerdo cuando lo leí. Qué increíble, porque todo lo que están compartiendo, lo que veíamos, son los que a mí también más me quedaron. Seguimos, no interrumpo más. Nuevamente perdido en casas, departamentos y lugares, la misma habitación. La experiencia parece un camino ciego. Un pez ante el bosque se detiene en la ola. ¿Y los accidentes vasculares? Ya, vamos. La sucesión de accidentes vasculares en seres vivos, máquinas y sus combinaciones instaura relaciones que se extinguen en su propia realización. Queda de registro de su disolución cuando las palabras se escuchan antes de que se pronuncien. Ya están. A propósito de la respuesta y las preguntas, Carlos Cosiña. O sea, finalmente también tu propuesta de vida y a través de la poesía me da la sensación, Carlos, que tiene que ver con sacar incluso los velos. O sea, como que es lo mismo que tú decías, ¿no? De la misma vida que se nos da, que se nos entrega o que es una casualidad, como queramos verlo. Igual es como que está todo dado. Y la respuesta que te da, o que daba Francisco Varela, no sé si te la dio a ti personalmente o no, pero esto de decir que no hay alguien más adaptado, que está todo dado. O como diría Fito Páez, para ser un poco más pop, todo es cuestión de actitud, lo que cambia. Y tu actitud es bien revitalizadora, de alguna manera. ¿Cómo te sientes también en tu generación de poetas, de escritores, y cómo tú también dialogas con la nueva poesía chilena o la narrativa también, ya que tu poesía también es en verso? Sí, me siento muy cercano, evidentemente, a toda la gente que empezó a publicar, diría yo, más o menos parece la misma vez que en la década del 80, digamos. Ahora, pero también tengo muy claro que mi interés es por lo que cada vez se va haciendo, no lo que se hace, lo que se va haciendo. Y tengo un interés bien particular por lo que se llama la generación del 90 y todos los que son nombres, digamos, pero que involucran cierta época. Entonces me interesa mucho la escritura de la gente que comenzó a escribir o a publicar años después de lo que yo he hecho, y en este minuto la gente que está recién publicando también me interesa mucho, y cantando y escuchando y rapeando, etcétera, etcétera. O sea, el uso de las palabras como una forma de estar en el mundo, digamos. Esa es mi preocupación. Ahora, evidentemente para mí tiene que ver, desde mi primer libro, evidentemente tiene que ver con la época en que fue escrito y el tiempo que fue publicado, que es en los 70 y principios de los 80, por la situación en que vivía el país, Latinoamérica. Sí. Siempre nosotros nos cerramos entre la cordillera y el mar, el desierto y la Antártica, y no podemos decir adiós Latinoamérica. Latinoamérica la tenemos absolutamente presente porque somos parte de ella.
Entonces, esas circunstancias evidentemente son mucho más fuertes porque la presencia del miedo ¿ya? Era generalizada, por ejemplo. ¿ya? No el miedo de algunos, sino que generalizada. Eso es indudable, y después aparecen otros elementos. Pero no es que me esté preocupando de... O sea, lo que hicimos, lo hicimos. Pero lo que estoy haciendo lo estoy haciendo. Y en este momento mis pares son mis amigos cercanos que tienen mi edad, pero mis pares también son los que tienen 14 años, porque finalmente estamos insertos en el mismo, somos colegas. Estamos viviendo este mismo mundo. Estamos viviendo este mismo mundo de distinta perspectiva, pero es el mundo. O sea, cuando alguna vez me preguntaba qué pasaba en tu época, le dije, bueno, una de las épocas. Porque mi época sigue siendo esta. Esta es mi época. Estoy absolutamente de acuerdo, sí. Ahora, con las poéticas, por decirlo así, o las escrituras que más me han influido, en este momento son las de ahora, pero cuando comencé en esto, fue Nicanor Parra, César Vallejo y René Char. Ahí te nombro tres que son los... Y después el descubrimiento a principios de los 70 de Gabriela Mistral, que para mí fue absolutamente sorprendente. Hay una curiosidad, una búsqueda de la belleza y esa percepción profunda de las raíces, pero del todo, del cosmos, que tú compartes también con Gabriela Mistral. Yo creo que sí, y cuando tú hablas de belleza, a mí es una palabra que creo que alguna vez la usé en un texto. ¿Usan más estética? Sí, lo que pasa es que la belleza es la sorpresa del descubrimiento, ¿ya? El descubrimiento de algo que no entra dentro de los parámetros. O sea, yo creo que la belleza tiene que ver con eso, o sea, y por eso que puede haber de repente belleza en el horror. Ya, en la pintura es bien notorio, en las artes visuales es bien notorio. En la naturaleza. Y en la naturaleza o sea, también. Un ciclón, qué sé yo. Claro. Sí. A lo que voy es la belleza es, a mi entender, belleza en un descubrimiento científico. De repente dicen, esto es bellísimo. Bueno, la belleza tiene que ver, a mi entender, fundamentalmente con la sorpresa del descubrimiento del inesperado. ¿Ya? No tiene que ver con algunas formas, ni con algunos versos, ni con algunos sonidos, tiene que ver con una actitud, a mi entender, humana, que es la sorpresa del descubrimiento. ¿Ya? Y lo que se descubre no es porque estuviera velado, sino que porque tú no tuviste ojos para verlo. Carlos, cuando hablábamos de cómo el lugar, el desde, o incluso el Asia, porque uno vuelve con la memoria, el recuerdo de donde uno nace, la época, el contexto, ¿no? Cuando hablamos de concepción, también se puede, de alguna manera, generalizar. Yo sé que voy a generalizar. Cuando se habla mucho de que los grandes plumas de nuestro país, incluso a propósito de los grafites y lo que vimos, y lo que se gasta en los memes, pero lo que vimos en el estallido social o en el mismo trap, rap, el freestyle que vemos, la poética y el ritmo y la musicalidad de la palabra está muy presente. Y cuando uno ve a Argentina, que están aquí al ladito, y no solo Argentina, Uruguay o los ríos platenses, la narración o el cuento, si quieres la novela, voy a hablar del cuento, lo tienen como mucho más logrado, incluso en el cine, en la ficción. Y acá en Chile yo veo una gran y particular sensibilidad y arte y destreza y en la poesía, y así como, por ejemplo, ya que estamos hablando del género audiovisual, en los documentales, más que en el cine de ficción. ¿Te calza un poquito esa generalidad que estoy haciendo, que no es solo mía? Sí. Ya. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos a la música. ¿No? Sí. Claramente, o sea, ocurre. Sí. Ahora, eso no quiere decir que no haya... No, por supuesto. O sea, a lo que voy es... tienen que ver, no sé, increíblemente, no sé, tiene que ver con la respiración. No sé cómo se respira en La Pampa, parece que se respira más ampliamente, y acá tenemos que respirar ¿cortito? Más cortito. Sí. No sé, no sé exactamente por qué es eso. En algún momento traté de explicarme, después me di cuenta que como soy parte del observado, no iba a poder observar nada.
Pero claramente en el caso de los rioplatenses la capacidad que tienen de narración es bastante fuerte. Pero ojo, también hablan de una manera distinta que nosotros. Claro, por supuesto. Quizás por ahí hay ciertas asociaciones que no quiero indagar más, porque eso no eran la gente que estudia eso. Pero, y fíjate que si tú piensas, la poesía de lo que nosotros llamamos el Perú, que en realidad es un territorio determinado, una forma de ver, también es extraordinaria. En todas partes hay. Pero también el peso es tan grande como la que puede haber en Chile, y quizás también porque estamos cerca de la costa y subidos en las montañas. Aquí, mira, que justo lo abrí y es lo que estaba, no sé, sentí sin conocerte personalmente hasta ahora, Carlos Cosiña, dentro de lo que nos permite estos minutos de entrevista o conversación. Pensé que podría ser tú, cuando hablas aquí, bueno, no tiene nombre, pero es parte del hasta el lenguaje. ¿Sabía hablar, aunque prefería no hacerlo? Te ríes. La fuerza del silencio actúa como espejismo. El detalle que se involucra, la impermanencia. Desconfía de la capacidad de las palabras para vincular. Decide retirarse, buscar refugio. La bruma, la disolución de los límites. Una minuciosidad, me cuesta esa palabra, minuciosidad que encapsula la capacidad del vacío. Lo sentí como un autorretrato. ¿Hay algo de aquello? ¿O es pura patudez mía? Es que tu increíble capacidad de ver al otro, de hacer la pregunta. Ah, ya, qué bueno. De hacer la pregunta. Y vamos a un texto, mira, y esta es otra de las sincronías. Ya. Y mira, voy a contar otra cosita. Poquito antes de que llegaras, yo llegué muy temprano hoy día a la radio, 6:30, nosotros sabemos, estamos grabando esta en la mañana. Salí a fumarme un puchito, que es otra de las cosas que compartimos, Carlos Cosiña, y de repente veo un pájaro que está posado, muerto, como de un infarto, intacto. Y pensé nuevamente en ti por tu poesía. Y creo que murió como, cayó del cielo, como un ataque cardíaco, o un accidente vascular, porque la verdad que estaba intacto, no estaba tocado ni por otro animal, en este caso un gato o lo que uno pudiera pensar, y estaba ahí depositado, incluso hinchadito, gordito, había caído recién, a propósito de lo que no estamos percibiendo. Y hay un texto precioso en la página 89 que los dos sincrónicamente habíamos marcado y que me gustaría que terminaras leyendo, Solo los humanos. ¿Te parece? Sí. Solo humanos permiten que una a una y cientos de personas se ahoguen en el mar. Solo humanos arrojan personas vivas o muertas con un peso para que se pierdan en el mar. Solo humanos envían a decenas de personas a morir en la nieve de la montaña. Lo humano está clausurado por el significado del humano. No importa cuántas veces una operación se aplique al cuerpo, pues no hay forma de escapar del humano, salirse del humano. Se es víctima de una ilusión desgarradora. Todo otro animal no hace esas operaciones en otros animales, ni busca en el lenguaje una opción que lo olvide. Lo que el humano llama inhumano sigue estando perfectamente acomodado dentro de él. Una a una y cientos de personas se ahogan en el mar, son arrojadas, vivas o muertas, con un peso para que se pierdan en el mar, enviadas a morir en las nieves de la montaña. Y con estas palabras, con este silencio, con este sentimiento, te agradezco, te despido, Carlos Cosiña. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Y nosotros vamos a la música y ya continuamos en Frecuencia Pública.